Buenas tardes, quien les habla María Olga Osores Perales y a continuación voy a presentar un ensayo sobre la teoría de Hart. En este trabajo vamos a presentarlo estructurado en los siguientes puntos. Vamos a considerar de manera general la biografía o datos generales sobre este filósofo. Seguidamente vamos a hablar sobre sus herramientas conceptuales, el cual nos habla pues sobre las reglas primarias, secundarias, sobre su teoría de la vaguedad y sobre la discrecionalidad judicial. Seguidamente vamos a presentar las conclusiones y la bibliografía que se ha usado para desarrollar este trabajo. Muy bien, empezamos con la biografía de H.L.A. Hart. Hart fue el hijo de Rose Sampson y Simeon Hart, el cual ha nacido en el Reino Unido en el año 1907. Ha sido el tercero de cuatro hijos. Bueno, Hart ha estudiado lenguas clásicas, historia antigua y filosofía. Durante la Segunda Guerra Mundial trabajó en la inteligencia militar, ¿no? El cual él ha sido responsable del espionaje. También coincidiría en esta época con Gilbert Ryle, que luego sería un reconocido miembro de la filosofía del lenguaje ordinario, rama de la filosofía lingüística que ejercería gran influencia en la obra de Hart. Terminada la Segunda Guerra Mundial, pues Hart no regresa al litigio, sino que él ingresa a la docencia, ¿no? Y es ahí, durante ese trabajo, que él logra madurar un poco más su teoría. Muy bien, continuamos hablando sobre las herramientas conceptuales principales de este filósofo. Bien, tenemos las reglas primarias y las reglas secundarias. Hart establece de que en un sistema normativo existen las reglas primarias y las reglas secundarias. No solo pueden existir reglas primarias, necesariamente tienen que existir estas dos. Él nos explica lo siguiente. Dice que las reglas primarias vienen a ser imperativas, ¿no? Que nos obligan a realizar algo, ¿no? Vienen a ser las reglas positivizadas específicamente, no son las que están en nuestra norma. Pero es la diferencia de Kelsen dice de que en nuestra sociedad existen ciertas falencias al cumplir solamente estas reglas primarias, ¿no? Él nos dice que estas falencias vienen a ser de que en nuestro sistema van a existir falta de certeza, hay un problema porque dice que las normas no son estáticas, siempre van a ir cambiando conforme evoluciona la sociedad, y también dicen que hay una difusión, precisión social. Entonces, sí, al haber estas falencias, él establece las reglas secundarias para solucionar. Un ejemplo, en cuanto a la falta de certeza, es decir, cuando hay falta de validez, él establece la regla secundaria de reconocimiento, que quiere decir que va a haber una identificación de lo que es realmente el derecho. La regla de reconocimiento va a establecer la validez, es decir, que las normas van a ser establecidas por una autoridad competente. Con respecto a la falencia del cambio, o sea que las normas normalmente presentan algún cambio, están las reglas secundarias de cambio, en la cual van a establecer la derogación o modificación de las normas primarias. Y como última regla secundaria están las reglas de adjudicación, ¿no? Él nos dice que es la aplicación y sanción de la ley por un funcionario. Es decir, que este tipo de reglas va a establecer todos los pasos a seguir para la aplicación de algunas normas específicas. Con respecto a la variedad del lenguaje normativo, Hart nos dice de que esto constituye la textura abierta del lenguaje, que quiere decir que en el lenguaje normativo va a existir una ambigüedad y va a existir la vaguedad, ¿no? Entonces nos dice que esto sería la causa de que de cada norma específica en nuestro sistema normativo va a tener un núcleo de certeza y una zona de penumbra. Es decir, donde hay casos donde la norma va a estar clara para ser aplicada, pero hay casos donde no va a estar claro. Es decir, va a existir la vaguedad, ¿no? Va a existir una zona de penumbra en la cual es ahí donde el juez va a tener que aplicar
la teoría de la discrecionalidad, que es otro elemento o herramienta conceptual que también nos habla Hart, ¿no? Donde dice que no, cuando la norma jurídica no está claro, es necesario que el juez aplique la discrecionalidad. Bueno, aplicando todas estas teorías mencionadas de manera resumida a nuestro sistema de ordenamiento jurídico peruano, aplicándolo, vemos de que en nuestro sistema jurídico, si bien es cierto, existe esta necesidad. Vemos de que hay la necesidad de aplicar la teoría de Hart, ¿no? Pero tenemos un autor que es Jiménez, que nos dice que en nuestro sistema de ordenamiento jurídico existen falencias con respecto a la teoría de la discrecionalidad, donde nos dice de que está poco desarrollado, ya que debido a que en las aulas de las universidades, pues a los futuros abogados no les enseñan a ir a interpretar o argumentar más allá de la norma, sino simplemente a quedarse en la explicación gramatical o literal de la norma. Pero en general sí existen algunos casos en los cuales vamos a aplicar la teoría de Hart. En cuanto a la regla del reconocimiento, aplicándolo en nuestro país, vemos de que vienen a ser todos los preceptos que determinan los órganos legislativos legítimos de nuestro ordenamiento jurídico. Es decir, así tenemos en el artículo 102 de nuestra Constitución, el cual nos señala cuáles son las atribuciones del Congreso, ¿no? Con eso nos avala de que el Congreso es el que tiene la autoridad para crear, modificar las normas, ¿no? Es decir, la regla de reconocimiento nos dice de que las normas emitidas por el Poder Legislativo son válidas. A eso es lo que se refiere la regla de reconocimiento aplicándolo aquí en nuestro país. En cuanto a las reglas de cambio, vienen a ser los que se establecen los actos según los cuales un órgano legislativo puede modificar o derogar una regla primaria, ¿no? Eso, por ejemplo, en el artículo 206 de nuestra Constitución, aplicándolo a nuestra Constitución, establece todos los procedimientos de una reforma constitucional, ¿no? Lo cual va a tener que ver con la mayoría calificada y específicas. En cuanto a las reglas de adjudicación, aplicándolo al caso peruano, vienen a ser todas las reglas que adjudican la potestad de aplicar el derecho a los jueces, ¿no? Y el procedimiento que deben seguir sus decisiones. Es decir, en lo que respecta a las de adjudicación, vamos a tener que ver están incluidas, aplicándolo al caso peruano, todas las normas procesales. Vienen a ser todas las normas, ya sean administrativas, penales, civiles, en los cuales nos van a establecer de manera ordenada y paso a paso cómo se van a adjudicar derechos u obligaciones, ¿no? Es decir, cómo realmente se va a aplicar una norma paso a paso, es la que nos dirige. A esto se refiere las reglas de adjudicación. Con respecto a la vaguedad que nos establece Hart, aplicándolo al sistema peruano, buscando en la literatura, encontramos de que está relacionado con las lagunas directamente, las lagunas que existen en nuestro ordenamiento jurídico, ¿no? Como ya habíamos dicho, en nuestro sistema peruano hay una gran deficiencia respecto al uso de la discreción judicial en el Perú, ¿no? Que realmente necesita una reforma respecto a esto, porque todavía está extraordinariamente deficiente, pero sí existen ciertas alternativas que establece nuestra Constitución con las cuales se puede guiar el juez para no ser acusado de prevaricato. En cuanto a la vaguedad o laguna que existe en nuestro sistema jurídico peruano, surgen ciertas estrategias en las cuales deben usar los jueces para poder llenar estas lagunas, ¿no? Dentro de estas estrategias son las denominadas, están dentro del rubro del tema de integración, y una de esas estrategias viene a ser la analogía, ¿no? Que es un método mediante el cual la consecuencia de una norma jurídica se aplica a un hecho distinto de aquel que considera el supuesto de dicha norma, pero que le es semejante en sustancia,
¿no? Y esto está avalado según la argumentación a contrario del inciso 9 del artículo 139 de la Constitución, en la cual nos dice de que la analogía se aplica, ¿no? En todo, en el ordenamiento jurídico, excepto en materia penal. Pero también se avala respecto a los principios generales del derecho, en los cuales tenemos en el inciso 8 del artículo 139 de la Constitución y en el artículo 8 del título preliminar del Código Civil, donde dice que el juez no debe dejar de administrar justicia por el simple hecho de que exista laguna, vaguedad o vacío de la ley, ¿no? Que deben en todo caso aplicarse las estrategias establecidas o también pueden usar los principios generales del derecho o también pueden referirse a las costumbres. Pues bien, considerando aplicación de los casos de analogía en nuestro sistema de ordenamiento jurídico, yo personalmente he aplicado a dos juristas peruanos, ¿no? Tenemos a Marcial Rubio Correa y a Aníbal Torres, los cuales muestran algunos ejemplos de lagunas en nuestro sistema jurídico y en los cuales cómo se aplica la analogía, ¿no? Considerando a Aníbal Torres, nos brinda un ejemplo, en lo cual me va a permitir expresar expresamente cómo está en la bibliografía de este autor. Un ejemplo dice: el acto jurídico de compra-venta está arreglado por la ley en los siguientes términos. Es un ejemplo, ¿no? Por la compra-venta del vendedor se obliga a transferir la propiedad de un bien al comprador y a pagar su precio en dinero. Es lo que nos dice el artículo 1529 del Código Civil. En un caso concreto, dice A, se obliga a transferir la propiedad de un automóvil a cambio de que éste lo defienda en un proceso judicial, ¿no? Entonces vemos de que este acto es un acto innominado, nos dice Aníbal Torres, ¿no? Es decir, no regulado. En cambio, la compra-venta es un acto nominado o regulado entre los dos, que son actos onerosos en los que se transfiere la propiedad de un bien a cambio de una contraprestación. En el primero, el pago es un precio de dinero y en el segundo, la realización de un servicio. Por tanto, entre los dos existe identidad de razón. Entonces, luego, el acto no regulado se le aplica por analogía las normas de la compra-venta en cuanto a la transferencia de la propiedad y las normas de la locación de servicios. Es lo que nos dice el artículo 1764 del Código Civil, ¿no? Por lo que se refiere a la prestación del servicio. Entonces, en este ejemplo, Aníbal Torres nos dice, este es un ejemplo de muchos que hay en nuestro ordenamiento jurídico, de que a raíz de una laguna, podemos crear derecho, el juez puede crear derecho a partir de otra norma jurídica. Bueno, y concluyendo ya, diríamos que para que un sistema funcione adecuadamente deben existir además reglas secundarias, ¿no? Las reglas primarias imponen obligaciones, normas penales y de responsabilidad civil y exigen realizar o abstenerse de realizar determinadas acciones. Las reglas secundarias confieren potestades, normas que facultan a los jueces a dirimir controversias, al Congreso a promulgar leyes o crear o modificar o eliminar reglas primarias. Lo que distingue a los sistemas jurídicos evolucionados no es la sola existencia de reglas primarias, sino su articulación con las reglas secundarias cuyo objeto son precisamente las reglas primarias. Que también otra conclusión es que es imposible negar esta dualidad entre un núcleo de certeza y una penumbra. Cuando se trata de colocar situaciones particulares bajo reglas generales, la textura abierta en esta zona de penumbra atribuye a los jueces una potestad de elección, sin que la ciencia del derecho provea de medios suficientes para reducir este margen de apreciación mediante el ordenamiento jurídico. En el caso peruano, como ya dijimos, la argumentación jurídica, que se convierte en una verdadera herramienta para la independencia en el actuar del juez, es extraordinariamente deficiente, debido a la formación que se brinda en las universidades a los estudiantes de derecho, ¿no? Donde la enseñanza es especialmente normativa y con predominio en la interpretación literal o gramatical. Bueno, esto ha sido toda la presentación del ensayo respecto a la teoría de L.H. Hart. Muchas gracias.